Solía cerrar los ojos e imaginar cómo sería mi jubilación. Me preguntaba qué tipo de historias tendría para compartir como sargento de policía. Me imaginaba que tendría muchas historias para ocupar a los nietos mientras se preparaba la cena. Sabía que tendría historias de justicia. Sabía que también tendría historias de injusticia. Esperaba que mis experiencias me dieran una imagen del mundo que preparara a mis hijos para lo bello y lo peligroso de la vida. No esperaba tener una historia tan extraña. No esperaba tener una historia que no pudiera contar, ni a mis nietos ni a nadie, hasta ahora. Supongo que los secretos se hacen más pesados con el tiempo. Nadie te lo dice cuando prometes guardar algo en secreto. Ya no puedo cargar con ese peso. Quizá compartiendo la historia de aquella noche pueda sentir por fin que he cumplido mi promesa de proteger y servir. Porque lo que vi, el mundo necesita ser protegido de eso. Era una noche de junio. Lo recuerdo porque se acercaba el cumpleaños de mi madre. Intentaba decidir qué comprarle cuando la central me puso en contacto con uno de nuestros agentes novatos. El chico balbuceaba tonterías sobre un accidente. Necesitaba un supervisor, y ahí entré yo. Me dio la dirección y me olvidé del cumpleaños de mamá. El barrio en el que estaba el novato no era precisamente amistoso con los policías. Supuse que había tenido un altercado con un civil. Esperaba que las cosas no se hubieran ido demasiado de las manos. Aparqué detrás del otro vehículo policial y examiné primero el edificio, una vieja casa de 2 plantas, de tipo histórico. Al igual que las demás casas del bloque, llevaba al menos una década descuidada. Pintura descascarillada, porche torcido que se hundía y algunas ventanas pintadas. Reconocí inmediatamente al novato del porche. Estaba sentado en las escaleras, hiperventilando. Tardé unos minutos en conseguir que se explicara. Repitió lo que me habían dicho en la central. Le habían enviado a investigar un altercado doméstico. En mi mente ya se estaban formando las imágenes más horribles. Para que el chico estuviera tan mal, esperaba que fuera gráfico. Cuando dijo que la familia no estaba en casa, se me arrugó la frente como un periódico. El novato había disparado su arma dentro, dijo. En lugar de quedarme fuera adivinando en qué se había metido el chico, entré por la puerta principal abierta y anuncié mi presencia. No hubo respuesta. Eso es lo que esperaba. Lo que no esperaba era el hedor. Una ventana al final del pasillo estaba abierta. Ni siquiera la fresca brisa nocturna pudo limpiar la casa del hedor a muerte. Sabía que al fondo del pasillo había un dormitorio y dentro de él estaba la escena del crimen. Contuve la respiración y seguí avanzando. El colchón estaba destrozado. Había relleno y muelles por todas partes. Parecía que hubiera estallado una bomba. Una cómoda estaba patas arriba y un espejo hecho añicos. Había surcos profundos en el suelo que parecían marcas de arañazos. Luego caminé alrededor de la cama. Encontré la cosa a la que el novato había disparado. Parecía un perro grande y enfermo. Me tapé la boca, convencido de que lo que estaba viendo era un animal con alguna enfermedad. No quería contagiarme. Le faltaba pelo. La piel estaba roja e hinchada, irregular. Casi parecía cubierto de escamas. El hocico era pronunciado y sus caninos caían sobre el labio inferior. Tenía los ojos muy hacia atrás, hundidos en las órbitas, como un cráneo, y la columna vertebral sobresalía de la espalda del animal en ángulos desconocidos. Sabía que no era natural. Me estremeció, igual que al novato. Me di la vuelta y salí corriendo de la habitación. Recuerdo que recuperé el aliento en el porche y le dije al chico que había hecho un buen trabajo sometiendo a aquella cosa. No necesitábamos que anduviera suelto por la ciudad. Antes de que pudiera responder, el capitán llegó al lugar con personal de emergencia. No reconocía a ninguno de los bomberos. Era extraño porque conocía a muchos de ellos en aquella época. Ninguno me miró a los ojos.
O bien no se fijaron en el novato o en mí. El capitán nos apartó y nos tomó declaración. Insistió, convencido, en que el chico había encontrado un perro con una afección única. Queríamos creerle. Esa noche lo cargaron en la parte trasera de la ambulancia y los técnicos médicos se lo llevaron. No era el procedimiento habitual. No eran de control de animales. Nos tomamos el resto de la noche libre y tratamos de ordenar nuestros pensamientos. Unos días después, despidieron al novato. Era raro, lo sabía, pero tenía tantas otras responsabilidades que era fácil olvidarse de la cosa escamosa de aquel dormitorio. El novato se topó conmigo unas semanas después a la salida de un supermercado. No tenía buen aspecto. Parecía que no dormía. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dio un firme no. Entonces admitió la verdad que quería compartir. Por la noche, en el porche, no estaba conmocionado por haber matado a aquella criatura. Estaba conmocionado porque la segunda había escapado por la ventana del pasillo. Demasiado para ser único, ¿eh? El novato y yo nunca fuimos cercanos. Nos distanciamos aún más después de eso. ¿Qué se suponía que debía hacer sabiendo que había más de esos animales ahí fuera? ¿A quién se suponía que debía decírselo cuando los avistamientos seguían llegando? El capitán lo sabía entonces. Seguro. Quienquiera que estuviera vestido como esos EMTs y bomberos, ellos también lo sabían. Lo sabían y se aseguraron de que no se supiera la verdad. Ahora supongo que sí. Esas cosas que hacen ruido en la noche son reales, están ahí fuera y necesitan ser expulsadas. Nací y crecí en Alaska. Cuanto mayor me hago, más me doy cuenta de lo maravilloso que fue tener la infancia que tuve. Crecer en un pequeño pueblo, fuera de la red de carreteras, fue increíble. Nuestros padres se aseguraron de que aprovecháramos todas las oportunidades que se nos presentaban. De niños nos acostumbramos a estar siempre al aire libre. Acampábamos, cazábamos y pescábamos cuando éramos muy pequeños. Cuando llegué a la adolescencia, ya era casi totalmente independiente. Mis padres me dejaban salir sola con bastante frecuencia por la ciudad en la que vivía. Siempre que era una noche clara, era muy normal ver todo tipo de luces extrañas moverse por el cielo. Allí el invierno es largo y yo pasaba mucho tiempo bajo las estrellas. Era increíblemente hermoso para quien no le importara demasiado el frío. A veces conducía una moto de nieve unos kilómetros fuera de la ciudad y me tumbaba en la nieve a mirar el cielo. Las auroras boreales también eran un espectáculo bastante habitual. No ocurría todos los días, pero sí lo bastante a menudo como para que la gente de allí se acostumbrara. Ahora que vivo en los Estados Bajos, me doy cuenta de que a mucha gente le encantaría verlas. Pero allí arriba, al cabo de un tiempo, empezaban a parecer normales. Esa noche tenía muchas cosas en la cabeza y no podía dormir. Decidí salir a dar una vuelta a medianoche. No se lo dije a mis padres, que probablemente estaban dormidos, pero sabía que no les importaría. Cogí la moto de nieve y conduje unos kilómetros por las colinas. Quería encontrar un lugar sin contaminación lumínica de la ciudad. Apagué el motor y me instalé en un buen lugar para mirar hacia arriba y reflexionar. Tenía una relación que me estaba volviendo loco y estaba intentando decidir qué hacer al respecto. Al principio, fue la escena de siempre. Observé algunos satélites que pasaban por aquí y por allá. Elegí las constelaciones que conocía, pero al cabo de un rato empecé a notar un chasquido. Al principio, pensé que era el sonido de la moto de nieve enfriándose, como si el motor se expandiera y contrajera con el frío. Pero entonces me di cuenta de que el sonido no venía de esa dirección. Me incorporé y miré a mi alrededor, pensando que tal vez había algún animal cerca. Estaba preparado para salir de allí rápidamente. En ese caso, no quería enfrentarme a un animal salvaje en mitad de la noche. Pero pensé que el chasquido sonaba demasiado regular para provenir de un animal.
Además, sonaba bastante mecánico. Cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que el sonido parecía venir de arriba y delante de mí. Estaba mirando hacia arriba y solo veía lo que normalmente veía: estrellas, alguna aurora boreal, un satélite cruzando el cielo. Todo normal. Al cabo de un rato, empezaba a tener demasiado frío y salí, dispuesto a volver a casa. Pero noté que algo parecía extraño en la aurora boreal. Había 3 puntos de luz superbrillantes. Al principio pensé que eran estrellas, pero estaban perfectamente colocados y cada vez eran más brillantes. Seguí mirando fijamente y vi cómo seguían haciéndose más y más brillantes. En ese momento, juré que el chasquido era cada vez más fuerte. Entonces se detuvo. Las luces habían desaparecido y el chasquido no estaba allí. Y todo sonaba muy silencioso. Me estaba poniendo bastante rígido y frío, y tal vez un poco asustado. Me levanté para irme, y entonces, de repente, este brillante objeto de 3 orbes se cernía sobre mí, mucho más cerca ahora de lo que esas 3 luces habían estado. El chasquido era fuerte. Ahora tenía forma de triángulo, con un orbe de luz en la parte superior y 2 debajo, todos moviéndose simultáneamente. Apuesto a que pasaron de 10 a 20 segundos, pero me pareció una hora. Entonces, de repente, pasó de flotar a alcanzar velocidad warp en un abrir y cerrar de ojos, y salió disparado hacia el horizonte y desapareció. Salté en la moto de nieve y no te das cuenta que estaba tomando más tiempo de lo habitual para arrancar. Empezaba a preocuparme, pero luego estaba en marcha y me dirigí a mi casa. Mi mente estaba llena de especulaciones, preguntándome si lo que había visto era algún tipo de comportamiento extraño de las auroras boreales del que nunca había oído hablar. Llegué a mi casa pensando que tenía que entrar y acostarme sin despertar a nadie. Pero entonces vi que las ventanas estaban todas iluminadas, lo cual era realmente extraño. Ahora me pregunto por qué mis padres estarían levantados como a las 2 de la mañana. Me había ido alrededor de la medianoche y estuve fuera unas 2 horas. Entré en casa y mi madre estaba despierta en la cocina preparando café. Miré el reloj de la cocina y marcaba las 6 de la mañana. Entonces me di cuenta de que debía de llevar 6 horas mirando esas luces que hacían clic. Era imposible, pero no podía discutir la hora. Acabé contándoselo todo a mis padres. Se quedaron alucinados, pero son el tipo de padres que me conocen bien y saben que no me inventaría cosas así. Aquel día ni siquiera me acosté. Fue una de las cosas más increíbles que me han pasado nunca. Soy Mark, un director de proyectos de construcción que vive en la zona rural de Montana, y quiero compartir algo que sucedió el 10 de agosto de 2003. La fecha está grabada a fuego en mi memoria. Estábamos trabajando en la restauración de un viejo granero en las afueras del condado donde se encuentran los aviones. El bosque y las señales de telefonía móvil son una rareza. El proyecto requería algunas técnicas del viejo mundo, así que trabajábamos a horas intempestivas para poder cumplir el intenso programa. Aquella tarde ya había anochecido cuando decidí quedarme a inspeccionar los progresos del día. El resto de mi equipo se había marchado y los únicos sonidos eran los lejanos ululatos de una hora y el susurro del viento entre los árboles cercanos. En las primeras fases de mi inspección, todo iba normal, hasta que empecé a oler algo podrido. Al principio lo descarté como el hedor de algún animal que había encontrado un final prematuro en las cercanías. Sin embargo, a medida que me adentraba en la propiedad, el olor se hacía más fuerte, teñido de un matiz metálico, como de sangre y algo más que no podía identificar. Junto con el olor, me di cuenta de que el coro habitual de la fauna nocturna había enmudecido. Fue alrededor de esta hora. Empecé a oír un ruido inquietante a lo lejos.
Un gruñido bajo, pero retorcido, más parecido al estruendo que se esperaría de un perro aterrorizado que a otra cosa. El sonido se hizo más fuerte, como si la fuente se estuviera acercando. Me di la vuelta y allí estaba, de pie junto a la linde del bosque, con los ojos reflejando el débil resplandor de mi linterna. Mi primera reacción fue de incredulidad, seguida de una especie de aceptación insensible. Después de todo, ¿quién se prepara para enfrentarse a una criatura que parece salida de una película de terror? La criatura era enorme, erguida a una altura de unos 2,5 m. Tenía la espalda jorobada, los hombros anchos y un gran pecho que se movía rítmicamente con su respiración. Sus piernas, por extraño que parezca, parecían humanas, pero el parecido terminaba ahí. Su cuerpo estaba cubierto de pelo, de color lobo sucio, sarnoso y de aspecto áspero. El aspecto más aterrador era su cara. Tenía un hocico largo, e incluso en la penumbra podía ver una doble hilera de dientes con colmillos afilados y salientes. Sus orejas eran puntiagudas y se movían sutilmente como si captaran cualquier sonido. La cara era una visión pesadillesca de una hiena, pero tenía una cualidad demoníaca desconcertante. Una vez pasado el shock inicial, conseguí retroceder lentamente, manteniendo el contacto visual como se haría con cualquier depredador. La criatura no avanzó, se quedó mirándome, mientras ponía distancia entre la criatura y yo. Mi mente iba a toda velocidad, tratando de procesar lo que acababa de encontrar. ¿Encontrado? Mantuve la mirada fija en el linde del bosque por donde había salido la criatura, con el corazón latiéndome a cada paso. Los gruñidos de la criatura, inquietantemente parecidos a los de un perro enfurecido, resonaban en la silenciosa noche. Avancé con paso firme hacia el camión aparcado junto a la carretera, sin apresurarme por miedo a que la criatura me persiguiera. Tenía las llaves en el bolsillo. Por fin llegué al camión y estuve tanteando las llaves durante una eternidad antes de abrir la puerta. Una vez dentro, cerré las puertas inmediatamente, con la respiración agitada mientras intentaba calmar mi acelerado corazón. Los gruñidos de la criatura seguían siendo audibles incluso a través de las ventanillas cerradas. En el espejo retrovisor pude ver su silueta oscura contra el bosque. Erguido y quieto, arranqué el motor. Mis dedos resbalaron en el volante con las prisas. Los faros iluminaron la zona frente a mí, iluminando brevemente a la criatura. La luz repentina le hizo retroceder y su rostro demoníaco se contorsionó en lo que parecía un gruñido, con los dientes brillando bajo la dura luz. No esperé a observar más. Puse el cambio en marcha y pisé a fondo el acelerador. El camión avanzó dando bandazos, alejándose del granero, del bosque y de la criatura. Conduje con el piloto automático, con la mente aún en blanco por el encuentro, y los gruñidos de la criatura se desvanecieron en la distancia a medida que dejaba atrás la zona. Cuando llegué a las afueras pobladas del condado, la adrenalina empezó a disminuir y me invadió un tembloroso alivio. Había escapado de un encuentro con una criatura de pesadilla en medio de la nada, en plena noche, y eso era algo que sabía que no olvidaría, jamás. Al día siguiente, comuniqué el encuentro a mi equipo e insistí en revisar el calendario del proyecto. Nadie debía estar en la obra después de la puesta de sol. A pesar de las cejas levantadas y las miradas escépticas, me mantuve firme. Ya no se trataba solo de mi seguridad, sino también de mi responsabilidad con el equipo. También me puse en contacto con los responsables de la fauna local y les conté mi encuentro con la mayor objetividad posible. La acogida fue variada, como era de esperar. Algunos intentaron explicarlo como si fuera un oso o un gran lobo, distorsionado por las sombras y mi miedo. Pero yo sé lo que vi, y no era ni lo uno ni lo otro. Tanto si deciden creerme como si no, al menos son conscientes,
y espero que sea suficiente para prevenir futuros incidentes. Compartir mi historia con su público es otro paso en esa dirección. Aunque no puedo explicar lo que me encontré, espero que mi experiencia sirva de advertencia. La naturaleza que nos rodea encierra misterios, algunos fascinantes, otros escalofriantes. Siempre es prudente actuar con respeto y precaución. Estaba recogiendo muestras de agua y tierra en un pantano de Carolina del Sur. No recuerdo cuál, porque ese día visité como 5 o 6, y esto ocurrió hace unos años. Quiero decir que era Escape o pantano, pero puede que fuera Pulk Swamp. Estaba recogiendo muestras de agua porque estábamos analizando la presencia de contaminantes en el agua y la salud del suelo en varios humedales. Soy biólogo de humedales, así que esto es algo que hago con frecuencia. De hecho, estoy seguro de haber estado antes en ese lugar, pero es difícil saberlo con certeza. En cualquier caso, saqué la muestra de suelo y empecé a explorar una buena zona. Nada parecía fuera de lo normal en ese momento. Una vez que encontré un lugar donde el suelo era suave, empecé a patear y limpiar los escombros y palos y arena como en el momento en que estaba húmedo. Recuerdo que tenía calor. Estaba nublado y encapotado, y recuerdo que pensé que agradecía que no hiciera sol. Tomé algunas muestras, limpié mis herramientas y empecé a buscar otro lugar. Se oía el gorjeo lejano de los pájaros y los saltamontes. El aire estaba quieto y hacía un bochorno horrible. Mientras caminaba, oí un chasquido detrás de mí en la maleza. Me giré, pero no vi nada. Pensé que era un saltamontes o algo así que seguí mi camino. Volví a oír el chasquido y me quedé paralizado. Me quedé mirando la maleza. No sé lo que esperaba ver o si quería ver algo, pero me quedé mirando. Me pareció oír la respiración de algo y escuché atentamente. En los humedales hay muchos animales peligrosos y me preocupé. Había un gato montés escondido entre la maleza. Empecé a aplaudir y a gritar con la esperanza de ahuyentar a lo que fuera que hubiera entre la maleza y retrocedí lentamente. No salió nada de la maleza, pero me quedé un poco conmocionado. Tenía que encontrar agua para recoger mis muestras. Me preocupaba mucho la fauna salvaje. Ahora sí. Me arrodillé junto al agua y me puse todo el equipo de seguridad. Hay que tener cuidado cerca del agua porque hay cocodrilos que acechan en las aguas y de vez en cuando también en las zonas de maleza. Miré a mi alrededor y parecía despejado, así que empecé a recoger mis muestras. Había recogido un par cuando oí el chasquido en la maleza detrás de mí. Me di la vuelta y se me erizó el vello de la nuca. Oí lo que parecía un gruñido grave y profundo. Se me paró el corazón. Me temblaron las manos cuando las junté y me puse lentamente en pie. Empecé a gritar y a chillar con la esperanza de ahuyentar a lo que me acechaba. A través de los huecos entre el follaje vi un par de ojos amarillos como los de una serpiente. Pensé que me enfrentaba a un cocodrilo y empecé a buscar una vía de escape. Pensé que tal vez había invadido su territorio. Entonces empezó a elevarse lentamente. Se me heló la sangre al ver con horror cómo el monstruo emergía de la maleza. Parecía un cruce entre un hombre y un reptil. Medía más de 2 metros. Sus ojos amarillos carecían de emoción y eran astutos, y su cabeza era aterradora. Su cuerpo era bastante humano. Tenía brazos, piernas, dedos de manos y pies, pero su cabeza parecía la de un lagarto. Tenía dientes enormes y afilados, orificios nasales oblicuos, y la lengua parpadeaba como una serpiente. Levantó los brazos, mostrando unas enormes garras negras, y separó los arbustos. Soltó otro profundo gruñido mientras se acercaba lentamente a mí. Di un traspié y caí al suelo. De algún modo encontré fuerzas para levantarme y corrí tan rápido como pude.
No sabía a dónde iba. Solo sabía que si me atrapaba, moriría. Me abrí paso entre la maleza, los palos y las hojas tiesas, cortándome las piernas. Miré por encima del hombro y lo vi detrás de mí, acercándose a cada paso. No me fijé por dónde iba y tropecé con un tronco que sobresalía del suelo. Caí y aterricé mal en el brazo, rompiéndomelo al instante. Me aparté, intentando ponerme en pie de nuevo, pero el monstruo me había alcanzado. Llegó al suelo y empezó a arrastrarse lentamente hacia mí, a 4 patas, moviéndose como un cocodrilo o un ácaro lagarto. Gruñía y juraría que lo sentía vibrar en mi pecho. Gritaba pidiendo ayuda, aunque sabía que nadie me oiría. Extendió la mano y me agarró la pierna. Grité y le di una patada en la cara. Siseó y me clavó las garras en la pierna. Seguí dándole patadas. Si iba a morir, no me iría sin luchar. Seguí pateando hasta que me soltó la pierna para agarrarme el pie. Cuando lo hizo, cogí una piedra y le golpeé en la cabeza. Me soltó con un silbido asustado y me puse de pie y corrí una vez más. Corrí tan rápido como pude. La sangre me corría por la pierna y me acunaba el brazo mientras corría. No sé cómo lo conseguí porque me dolía mucho, pero lo hice. Miré detrás de mí y seguía persiguiéndome. Mostró los dientes mientras corría a velocidades inhumanas. Tropecé al abrirme paso entre la maleza, escapando hacia un camino. Vi cómo se detenía al borde de la carretera, gruñendo de rabia mientras volvía a sumergirse en la maleza. Ahora tengo algunas cicatrices feas y he perdido mi equipo y mi trabajo, pero estoy muy agradecido por haber podido escapar con vida. Me llamo Alexei Ivanov, trabajador forestal en los Urales rusos. Era el atardecer del 21 de mayo de 2018 cuando ocurrió todo. Estaba fuera comprobando una serie de cámaras con sensores de movimiento que habíamos instalado para rastrear los movimientos de los osos en la zona. Aquella noche estaba inusualmente tranquila. No se había disparado ni una sola cámara. El bosque, normalmente lleno de ruido, estaba extrañamente silencioso. Antes del incidente, se produjeron varias rarezas que me erizaron el vello de la nuca. Por ejemplo, encontré varios árboles con las cortezas arrancadas a unos 2 metros del suelo. Algunos incluso parecían rotos a esa altura. Las huellas de ciervo eran abundantes, pero terminaban abruptamente en ciertas zonas, sustituidas por marcas de arrastre. Pero nada podía prepararme para lo que ocurrió a continuación. Cuando me acercaba a la última cámara, el silencio se vio interrumpido por un crujido procedente de un matorral cercano. Me quedé helado, esperando un oso, pero lo que apareció fue algo completamente diferente. Era una criatura enorme, de unos 2,5 metros de altura, que se mantenía erguida, pero se movía con paso torpe y pesado. Lo que me impresionó de inmediato fueron sus ojos, de un amarillo penetrante que irradiaban una inteligencia espeluznante. Tenía la cabeza y la cara de lo que solo puedo describir como un caimán o un cocodrilo gigante, pero en un cuerpo que parecía pertenecer a otra cosa. Las escamas de su cara reflejaban la luz de la luna y su poderosa mandíbula se alargaba en una inquietante sonrisa que dejaba ver hileras de dientes afilados como cuchillas. Aterrorizado, me alejé tan silenciosamente como pude. Pero ya me había visto. Sus ojos amarillos y penetrantes se clavaron en los míos y se entrecerraron ligeramente al percibir mi presencia. El corazón me latía en el pecho como un tambor. Cada latido resonaba. Los segundos pasaban mientras esperaba su siguiente movimiento. La criatura mantuvo nuestra inquietante mirada con su enorme cabeza de reptil inclinada hacia un lado en lo que parecía una mezcla de curiosidad y cálculo. La gruesa y larga cola que arrastraba comenzó a balancearse perezosamente, marcando el suelo del bosque. Cada parte racional de mí gritaba que corriera,
que buscara el santuario de una zona que conociera y pudiera comprender. Sin embargo, mi cuerpo no reaccionaba. La criatura emanaba una escalofriante sensación de inteligencia. Sus ojos brillaban con un asombroso conocimiento que me infundía un miedo profundo. Cada pequeño movimiento que hacía parecía calculado, deliberado. Se acercó un paso y el suelo pareció temblar bajo su peso. Su andar torpe y pesado daba un aire de imprevisibilidad a sus acciones. Y entonces, justo cuando sentí los gélidos zarcillos del pánico arañando mi cordura, se detuvo. Su mirada se detuvo en mí un instante más. El brillo malévolo de sus ojos parpadeó antes de darse la vuelta y su enorme figura desapareció entre la maleza iluminada por la luna. El silencio que volvió a invadir el bosque fue ensordecedor. La inmediata sensación de alivio fue rápidamente sustituida por la escalofriante idea de que la criatura había decidido dejarme marchar. En los minutos siguientes, mis sentidos se sintieron hiperconscientes. Cada susurro de las hojas, cada ulular lejano de un búho, eran como un recordatorio criminal de mi encuentro cercano. Mi tarea rutinaria se había convertido en una carrera desesperada por la seguridad. Cada sombra era una amenaza potencial, cada sonido un posible depredador. Desde aquella noche, el bosque ya no es solo un lugar de trabajo. Ahora soy consciente de que es el hogar de una entidad mucho más allá de mi comprensión. La criatura sigue entrando en mis sueños. No la pierdo de vista, pero hasta ahora no he vuelto a ver señales de ella. Me pregunto dónde vive exactamente y cómo sobrevive a nuestros fríos inviernos. Pero me doy cuenta de que estas preguntas nunca tendrán respuesta. Ahora me ando con cuidado. Cuando estoy en las montañas, siempre soy cauteloso y estoy alerta, llevando conmigo el recuerdo de aquella noche. Y me pregunto, ¿cuándo? O si nuestros caminos volverán a cruzarse.